Avanzamos con la información. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, anunció que retira su candidatura para las elecciones de octubre. Seguiré en mis funciones como presidenta. Yanine Áñez se baja de la contienda electoral en Bolivia. La presidenta interina anunció el jueves su retirada a un mes de los comicios, una decisión que, según dijo, es para evitar el triunfo del izquierdista Luis Arce, del fin del exmandatario Evo Morales. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Áñez abandonó la carrera electoral en Bolivia un día después de que se divulgara una encuesta de la Fundación Católica Jubileo, que le asignaba el cuarto lugar con apenas el 7% de la intención de voto. Estaba por debajo de Arce, que acumula 29,2% de las preferencias, del expresidente Carlos Mesa con un 19% y del líder cívico regional Luis Fernando Camacho con un 10,4%. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. El expresidente Morales, exiliado en Argentina, acusó en Twitter a Áñez de haber renunciado a su candidatura a cambio de su impunidad por presuntos actos de corrupción. Áñez asumió el poder en noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales por una fuerte convulsión social. Prometió dirigir un gobierno de transición con el fin de convocar a nuevas elecciones, pero en enero anunció su postulación, una decisión muy criticada por adversarios y aliados. Y para abordar este tema le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, te escuchamos con mucho gusto. Bienvenido. Mira, haciendo una primera anotación, habría que señalar que hay encuestas, aparte de la que escuchamos, en donde Luis Arce, el exministro de Economía de Bolivia, tiene hasta 40% de la intención del voto. Por lo tanto, la candidatura de Áñez no únicamente era inconstitucional, puesto que se había comprometido a un interinato en donde no postularía, sino que se había hecho totalmente se había convertido en una farsa. Mira, hay un detalle también que hay que anotar sobre la nota que hemos escuchado, que es el dato de la corrupción. Efectivamente, se empezaron a repartir contratos en lo oscurito durante el periodo interino de Áñez, sobre todo y muy marcadamente a CLS Strategies, una compañía consultora con base en Washington que se ha dedicado tiene una trayectoria de interferir en elecciones en el extranjero. Se le entregaron $90,000 por un periodo de 3 meses para que estructurara toda una red de trolls y de bots en redes sociales para dar apoyo al golpe de Estado que se había gestado. Esta conexión la hizo Mike Pompeo a través de Áñez y se suponía que CLS Strategies se iba a poder mantener anónima en este juego. Sin embargo, más adelante fue descubierto y a pregunta expresa a Áñez se le preguntaba que cuántos recursos se habían destinado a esta empresa consultora. Ella dijo que ninguno y más adelante salieron los documentos de que sí se había entregado una cantidad importante de recursos a CLS Strategies. Mira, en todo el trance que va desde noviembre del año pasado, lo que tenemos es una interferencia abierta por parte de Estados Unidos en el proceso político interno de Bolivia. Aunque es cierto que Evo Morales tenía una posición, digamos, legalmente débil por estar intentando extender su mandato más allá de lo constitucionalmente permitido, el golpe de Estado que se le aplicó fue también totalmente inconstitucional, puesto que el ejército y Áñez y sus aliados no le permitieron terminar el mandato constitucional que cerraba en enero del 2020, de este año. Mira, en este tremendo territorio de disputa político-geográfica minera, también tenemos que incluir la intromisión de Elon Musk,
que es el titular de Tesla Motors, en donde él básicamente, frente a una interpelación de un observador internacional, le dijo que estaba metido en los asuntos bolivianos por su interés en quedarse con una parte mayoritaria de los nuevos fondos mineros de litio. Elon Musk simplemente respondió lo siguiente: nosotros damos golpes donde sea, supéralo. El caso es que obviamente Elon Musk más adelante alguien le cuchicheó al oído que había emitido un tuit perfectamente incorrecto y lo borró. Sin embargo, bueno, la red tiene memoria. Estamos hablando de que uno de los principales móviles del golpe de Estado en contra de Evo Morales fue el hecho de que él estaba concesionando a alemanes y a chinos, no únicamente por regalías, sino en asociación de empresa al 4951, fórmula a favor del gobierno, la explotación de nuevos fondos mineros de litio y también la instalación de fábricas para la elaboración de baterías de litio, ya sea con los alemanes o con los chinos. En este negocio dejó fuera a los norteamericanos y pues obviamente inmediatamente el Departamento de Estado empezó a movilizarse. Hay que también señalar que en esto fue actor fundamental la Organización de Estados Americanos, puesto que ésta elaboró un documento en donde hablaba de un fraude electoral en donde Evo Morales había tenido clara y francamente la mayoría. Sin embargo, la OEA se lanzó a redactar un documento para el cual nunca entregó pruebas, en donde decía que se había realizado un fraude electoral en Bolivia. Aquí fue también otro dedo dentro de la política boliviana. La embajadora de Canadá ante la Organización de Estados Americanos, la que tuvo un papel activo para promover el derrocamiento de Evo Morales. Muy bien, ya llegamos al presente, estamos a un mes del proceso electoral. Luis Arce, que fue un economista que pudo aplicar sus teorías con gran éxito en Bolivia, lleva una ventaja decisiva sobre todos los demás candidatos, y en este momento pues el pánico norteamericano, el pánico de Elon Musk, el pánico canadiense, que siempre tiene fuertes intereses mineros en todo el continente, se va acrecentando, puesto que Luis Arce es un personaje no imputable. Es por eso que Jeanine Áñez hace la referencia en su alocución de retirada de que hay que impedir el regreso de Evo, cuando no es eso lo que está en juego, sino la llegada de Luis Arce, un economista que llevó a Bolivia del 2003 al 2019 de ser el segundo país más pobre del continente, junto con Haití, a ser un país de ingresos medios con un nivel de bienestar y de igualdad de ingresos que no se le compara a ninguno otro en el continente. Entonces Luis Arce es no únicamente el delfín de Evo Morales, sino también un personaje que construyó una personalidad propia y de conducta intachable. Si a estas alturas de la contienda se le hubiese encontrado a Luis Arce un solo centavo desviado, por supuesto que la prensa se le habría echado encima. Entonces el tema general de toda la oposición a la candidatura de Luis Arce es tratar de identificarlo cercanamente con Evo Morales, lo cual es cierto. Sin embargo, no es Evo Morales. Entonces, en esta situación electoral llama mucho la atención que a partir de ahora hasta el 19 de octubre, que son las elecciones, o 18 de octubre, lo que vamos a tener es una campaña súper intensa en medios internacionales en contra de la candidatura de la izquierda. Mira, nada más para terminar y dar paso a preguntas, Cecilia, es muy importante señalar que en todo este proceso, Jeanine Áñez y su gabinete de criollos, tal como los pudiste ver avalando su renuncia
renuncia a la candidatura, hicieron de una economía próspera y estable un desastre en un año. Uno podría decir, bueno, es que también influyó la crisis mundial del COVID. Efectivamente, también influyó la crisis mundial del COVID, pero no hay que olvidar que Yanine Áñez firmó un decreto llegando al poder que le daba mano libre al ejército para reprimir manifestaciones. Este decreto fue utilizado para generar masacres en lo inmediato en las zonas indígenas del altiplano de Bolivia y por supuesto generaron una respuesta social inmediata en todo Bolivia que hizo que 15 días después tuviese que cancelar el decreto de intervención libre y sin cortapisas del ejército. En todo este proceso es importante señalar que el ejército como jugador, entre comillas, silencioso, también es sensible a lo que se podría llamar la seducción de un segundo golpe de Estado, aparte del actual. Entonces va a ser muy importante el comportamiento del ejército y lo estaremos revisando en este espacio, Cecilia, respecto a lo que va a pasar el 18 de octubre. Toda la derecha, pero sobre todo los enormes intereses corporativos norteamericanos están totalmente empeñados en que la democracia no regrese a Bolivia. Y fuera de estos intereses, ¿qué percepción tienen los ciudadanos bolivianos de Luis Arce, Carlos? Luis Arce es un conciliador, él no es indígena, él es mestizo y eso le permite extender, digamos, una mano integradora mucho más importante hacia la Cruz, que es, digamos, la capital de la resistencia a la integración de Bolivia como un Estado plurinacional. Luis Arce es académico, da clases de economía, ha dado clases de economía y tiene un perfil conciliador que es bastante distinto al de Evo Morales en este momento, se diferencia su oferta electoral y es el único candidato que tiene un programa de gobierno, porque los otros tres candidatos, incluidos Carlos Mesa, lo único que tienen como programa de gobierno es que no regrese Evo. En otras palabras, son candidaturas de la fobia. Referente a la renuncia de Yanine Áñez, que además, bueno, su candidatura era inconstitucional, ¿hubo presiones externas, presiones, me refiero tal vez a Estados Unidos, o realmente renunció porque no tenía posibilidades después de estas encuestas presentadas? Bueno, lo que pasa es que ya estaba haciendo el ridículo. Entonces, su llamado a la unidad en este momento es un dato que se tiene que calibrar internamente en la política boliviana. ¿Hacia dónde va ella a dirigir su pequeña fuerza electoral y sus contactos con el extranjero, con Washington, puesto que ella en este momento es, digamos, la sátrapa representante de los intereses norteamericanos? ¿Hacia dónde dirigirá ella el potencial del Estado? Pues obviamente que la respuesta natural es Carlos Mesa. Sin embargo, Carlos Mesa dista de ser un conciliador y no ha buscado alianzas y es un candidato que se caracteriza por irse por la libre. Entonces, mira, habrá que enfocarse más hacia la política interior de Bolivia para saber exactamente esto qué significa. Por lo pronto, su llamado a la unidad todavía no ha sido obedecido por nadie. Perfecto, Carlos. Queda pendiente el tema de la visita de Mike Pompeo en Sudamérica. Esperemos tocarlo el lunes. Muchísimas gracias por, pues bueno, tan importante colaboración. Estaremos también, pues, viendo cómo va avanzando este tema en Bolivia. Y también